¿Qué tal? Buenos días. Hoy comenzamos con la violencia desatada en Oriente Próximo. 5 víctimas más en Cisjordania muertas en un ataque aéreo israelí contra Tulkarem. Según el Ministerio de Salud palestino, fallecieron desangrados porque las tropas israelíes no permitieron que las ambulancias llegaran al campamento de refugiados. La Cisjordania ocupada vive su mayor espiral de violencia desde la segunda intifada, con 505 muertos, la mayoría milicianos en enfrentamientos armados con tropas israelíes y atacantes, pero también civiles, incluido un centenar de menores de edad, según fuentes palestinas. En Gaza se abre una nueva puerta a la esperanza después de que Israel haya permitido un segundo paso para la entrada de ayuda humanitaria. Con este nuevo paso podrían cruzar unos 200 camiones diarios. Antes de la guerra eran medio millar al día. Tras 72 días de guerra, la situación es límite. La Media Luna Roja asegura que desde el inicio de la invasión la ayuda no cubre el 10% de las necesidades. Sobre el terreno, además, siguen los bombardeos. En las últimas horas han muerto unos 100 palestinos en distintos ataques. Israel sigue intensificando su ofensiva en Gaza, atacando todo tipo de infraestructuras, también hospitales como este de Nasser en Han Yunis. Es la ciudad clave, según Israel, del brazo armado de Hamas. Su ejército asegura que ya la controla por completo. En su camino por conquistar cada rincón de la franja, Israel ha encontrado el mayor túnel descubierto hasta la fecha por sus soldados en Gaza. Con más de 4 kilómetros de longitud y construido a 50 metros de profundidad, el túnel fue hecho por Hamas cerca de una zona residencial en la frontera norte con Israel. El ministro de Defensa ha ido a Gaza para verlo con sus propios ojos. La cifra de muertos roza ya los 20.000. Más de un tercio son niños. Pero no ha sido esto, sino la muerte de 3 rehenes israelíes a manos de soldados hebreos, lo que ha desatado las críticas contra Netanyahu. No solo entre la familia, sino también dentro del gobierno. Frente interno que se suma a la presión internacional. Alemania y Reino Unido suben el tono y reclaman un alto el fuego permanente. Más duro es Francia. Israel doit préserver la vie des populations civiles. Mientras que su principal socio, Estados Unidos, también presiona para que Israel dé paso a operaciones más específicas. El secretario de Defensa viaja a Tel Aviv en los próximos días. Vladimir Putin vuelve a hablar públicamente de su invasión a Ucrania. Primero para matizar que no busca enfrentarse a la OTAN. Dice a la televisión pública rusa que no tiene ningún interés ni geopolítico, ni económico, ni militar en combatir con los países de la OTAN. Pero con Ucrania es otra cosa. El Kremlin asegura que los objetivos que se marcó al comienzo de la guerra, como la plena desmilitarización de Ucrania, se mantienen intactos. Kiev considera que esta es razón suficiente para que Occidente siga apoyándoles militarmente en su plan de expulsar a las tropas rusas de su territorio. Putin sabe que el desgaste es más difícil de reparar en el lado ucraniano y descarta un alto el fuego en el corto plazo. De hecho, en los últimos días han intensificado su ataque a la ciudad de Marinka. Ni una constitución escorada a la izquierda ni a la derecha, que es la que Chile ha votado este domingo, y el resultado ha sido un no por el 55% de los votos. Así que la norma redactada para el relevo de la de Pinochet se queda como está. Aunque lo cierto es que ya sufrió una reforma en el gobierno de Ricardo Lagos. Por el momento no habrá más intentos de reforma. Nos da los detalles Catalina Ramos. Ya hay resultados del plebiscito constitucional. Contarles que con una diferencia de 10 puntos se impone la opción en contra. 55% de los votos van para esa opción y un 44% de los electores ha votado por la opción a favor. Es decir, la mayoría de los chilenos ha decidido no cambiar la Constitución y mantener la Carta Magna vigente. Es decir, rechazar, en otras palabras, la propuesta de texto constituyente que ha trabajado durante los últimos 5 meses el Consejo Constitucional. Esta es la segunda vez que los chilenos rechazan y más bien deciden no cambiar la Constitución. Fracasamos en el esfuerzo por convencer a los chilenos que esta es una mejor Constitución que la vigente y el camino más seguro para terminar con la incertidumbre política, económica y social y cerrar el proceso constitucional. Seguirá con la Constitución vigente porque luego de 2 propuestas constitucionales plebiscitadas, ninguna
logró representar y unir a Chile en su hermosa diversidad. Hoy es 18 de diciembre, una fecha marcada por la ONU como Día del Migrante, para concienciarnos sobre la difícil travesía de millones de personas en todo el mundo en busca de un futuro mejor. Las guerras, el hambre y el cambio climático obligan a abandonar sus tierras de origen y llegar ilegalmente a países más seguros o más desarrollados, pero lo cierto es que muchos de ellos son cada vez menos bienvenidos. And we have no choice. The largest deportation operation in American history. We have no. These are nice slogans, but one, they are wrong from the point of view of principle, and two, they're not effective. El expresidente de Estados Unidos, lo han visto, Donald Trump, ha prometido en su último mitin electoral hacer la mayor deportación de personas de la historia. Y aunque el llamamiento a la pureza de sangre de Trump suena a pura intolerancia, la ONU destaca con este día visibilizar las dificultades y adversidades que deben afrontar los migrantes en el mundo, abogando por un proceso seguro, regular y digno. Pero lo cierto es que son varios los países que tratan de frenar la entrada de migrantes irregulares, entre ellos Reino Unido, Francia o Alemania, que anuncian un endurecimiento de sus requisitos de permanencia. Lo acaban de escuchar, haciendo referencia a la pureza de la sangre. Donald Trump insiste en que si gana las elecciones, una de las primeras cosas que hará es una deportación masiva de migrantes. And we have no choice. The largest deportation operation in American history. We have no. Dicen que no tienen otra opción para la mayor deportación hecha nunca en su país. Ha dicho además que la hará el primer día que vuelva a la Casa Blanca. Con esta medida echaría, según ha explicado, a todos los sospechosos de participar en actividades delictivas. Trump les acusa de envenenar la sangre de su país. Bueno, ahora es Trump, pero en los últimos meses estos discursos para frenar la migración han ido extendiéndose por varios países, afortunadamente en un tono también muy distinto al del expresidente. La ONU, por su parte, mantiene un discurso opuesto. Oh, we will get rid of the problem that way. No, you will not get rid of the problem. The problem will remain. Echar a estas personas, dicen, no es una manera de librarse del problema. El problema persistirá, según Filippo Grandi, alto comisionado para los refugiados. Este año 114 millones de personas han sido expulsadas de sus hogares. Es una cifra récord. 40 millones han abandonado su país debido a conflictos activos en todo el mundo, no 50. Grandi ha criticado que muchos políticos occidentales se están volviendo menos acogedores ante el desafío de la llegada de estas personas. Bueno, entre estos países que empiezan a volverse menos acogedores están 3 países europeos que se proponen frenar la inmigración. Y ojo, porque no son países cualquiera. En esa lista están Francia, Alemania y Reino Unido. Estela Díaz, ¿qué propone cada uno de ellos? Pues quieren limitar la migración irregular a toda costa, Roberto, y han llevado sus propuestas en forma de ley a los diferentes parlamentos. Vean lo que sucedía la semana pasada en el Parlamento británico. The ayes to the right, 313. The noes to the left, 200. La Cámara de los Comunes daba luz verde con 313 síes y 269 noes al controvertido proyecto de ley impulsado por el gobierno de Sunak para deportar a los migrantes ilegales a Ruanda. Una vuelta de tuerca más después de que el Ejecutivo decidiera hacinarlos en estos barcos flotantes que ven en las imágenes. Un buque de 3 pisos y 222 camarotes amarrado en el puerto de Portland. Y ojo, porque las medidas no se quedan ahí. Sunak también ha anunciado más trabas para los estudiantes y trabajadores cualificados que ingresen en Reino Unido. En el caso de estos últimos, su salario para poder permanecer en el país debe ser superior a los 45.000 euros al año. También Alemania, Estela, endurece su política migratoria. Sí, lo hace anunciando 3 grandes medidas que vamos a ver en pantalla, con deportaciones a gran escala.
agilizando los tiempos y el número de migrantes deportados, también endureciendo las penas de los traficantes con condenas más largas y, por último, limitando la acogida de refugiados a 200.000 por año. Y todo, Roberto, pese a que el país se enfrenta a una escasez de trabajadores cualificados sin precedentes. Y vamos con el último ejemplo. Francia. Macron presentó el pasado lunes un plan muy parecido al de Sunak, pero la Asamblea Nacional acabó tumbándolo. Ne pas parler d'immigration aujourd'hui, refuser le débat, c'est refuser ce que demandent les Français. En ese mismo debate, Darmanin, ministro del Interior francés, afirmaba que rechazar el debate sobre migración significa rechazar lo que piden los franceses, un plan, el de Macron, que incluye, entre otras medidas, expulsar a los extranjeros que se consideren peligrosos, incluir una cuota anual de migrantes y eliminar toda la cobertura médica para los indocumentados. Bueno, pues ya ves, Roberto, como hemos visto y escuchado, Europa levanta las espadas contra los migrantes. Gracias, Estela. Bueno, pues Canarias está en una de las mayores rutas migratorias del mundo en un año récord. Nunca tantas personas llegaron a Canarias a través del mar, 36.787 hasta el pasado 14 de diciembre, un 16% más que el año 2006 durante el periodo que se conoció como crisis de los cayucos. Muchas de esas personas están bajo la acogida de la ONG ACSEM. Fernando Navarro es responsable de ACSEM en Canarias. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, cuéntenos cuántos campamentos gestiona su organización, ¿a cuántas personas ha podido atender allí este año? Bueno, nosotros aquí en Canarias tenemos 3 campamentos, dos en Tenerife y uno en Lanzarote. En total, entre los 3 dispositivos hemos atendido este año a más de 20.000 personas, o sea, gran parte de las llegadas por costa a las Islas Canarias este año. Claro, 20.000 personas, la mayoría de ellas en tránsito, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo suelen permanecer en los campamentos aquí en las islas? Sí, bueno, al final hemos, como ya sabíamos de otras ocasiones en las que la ruta canaria estaba activa, las Islas Canarias es un lugar de tránsito. Al final las plazas que contamos en nuestro dispositivo son parte de una red de acogida nacional. Entonces, pues las derivaciones a otros recursos, y tanto en las islas como en la península, son numerosas. Entonces, la gran mayoría de las personas no se quedan en las Islas Canarias. Claro, esto esta gestión con tantas personas les lleva a ustedes a permanecer, a mantener un contacto con ellos durante su estancia. ¿Cuál es la intención de la mayoría? Parece que es seguir su camino, no quedarse ni en Canarias ni siquiera en nuestro país en muchos casos. Sí, evidentemente, bueno, escuchamos historias de todo. Evidentemente hay muchos migrantes económicos, ¿no? Se le conoce gente que directamente tiene que salir de su país a buscar un futuro, a buscar un empleo y a buscar la manera de subsistir ellos y sus familias. También tenemos muchos solicitantes de asilo. También tenemos, bueno, gente que viene de países en conflictos, en países con una situación política bastante complicada, como puede ser Senegal, que ha sido el país de donde venían la gran mayoría de las personas en estos últimos meses, donde se intensificó la ruta. Entonces los motivos son muy variados. El destino final, pues depende. Canarias no suele ser uno de ellos, en algunos casos suele ser España, y en otros muchos suele ser otros países de Europa. Claro, ellos llegan de muchísimos lugares distintos, de Marruecos, de Senegal, Guinea Conakry, Costa de Marfil, Mali. Claro, se deben plantear ustedes cómo gestionar la convivencia de tantas personas, de procedencias distintas, con tantos idiomas, lenguas y costumbres también muy diferentes, ¿no? Sí, pero bueno, al final es lo nuestro. En ACSEM somos una ONG que llevamos trabajando asilo pues prácticamente desde los 30 años que llevamos funcionando. Entonces es nuestro ámbito de especialidad y bueno, contamos, por ejemplo, para el tema del idioma, contamos con intérpretes tanto presenciales como telefónicos para aquellos idiomas que no son tan comunes. Idiomas como el Wolof, idiomas como el árabe, tenemos intérpretes en plantilla que son piezas fundamentales para esa convivencia que mencionas. Y después, bueno, pues a través de la intervención social, a través de los itinerarios, a través de, evidentemente, pues la resolución de los conflictos de convivencia que puedan surgir, pues abordamos cada situación. No hemos tenido mayores problemas relacionados con la convivencia más allá de lo que puede pasarnos a cualquier persona.
Claro. Oye, Fernando, pero aparte de las necesidades básicas, estas personas, ¿qué hacen durante su estancia en estos campamentos? ¿Reciben algún tipo de clases, de nociones de español o de nuestra cultura? Sí, nosotros tenemos clases de castellano todos los días, además tenemos varios niveles, tenemos actividades deportivas también todos los días, hay fútbol, hay básquet, hay entrenamiento funcional y luego también hacemos actividades fuera del centro en las que intentamos que también estas personas participen en la vida comunitaria. Bueno, pues vamos al TEA aquí de Santa Cruz de Tenerife, colaboramos en actividades que nos invitan a algunos ayuntamientos, hace poco estuvimos en el Sauzal, con el Ayuntamiento de La Laguna colaboramos también un montón en actividades que se organizan, bueno, pues desde el Gobierno de Canarias. En fin, tenemos un gran abanico de actividades de ocio y tiempo libre, pero que también con una alta carga de contextualización y una alta carga educativa para enseñar a estas personas, pues, las costumbres, digamos, también la realidad del país de acogida, donde están. Oye, Fernando, pero también la mayoría de estas personas, no sé cuál será su estado de ánimo una vez llegan aquí, si tienen alegría por haber llegado a este punto después de un viaje que a lo mejor se ha prolongado durante años, pero claro, también encierra un gran sufrimiento. ¿Disponen de algún tipo de atención psicológica? Nosotros tenemos un equipo, y es otra pieza fundamental, un equipo de psicólogos y psicólogas en todos los centros, aparte de los abogados, trabajadores sociales. Sí que, bueno, pues alegría o no, pues evidentemente ya solo el hecho de llegar en una ruta tan mortífera ya es una alegría en sí. Desde luego las personas que salen de su país, el objetivo no es acabar en un dispositivo de emergencia, evidentemente. Entonces, el objetivo suele ser pues poder trabajar, poder buscarse un futuro mejor, y eso suele pasar en las etapas posteriores de lo que ocurre en nuestros dispositivos. Entiendo. Bueno, pues ahí está la labor que realiza esta ONG, la gestión de por lo menos 3 de estos campamentos de acogida en las islas. Fernando, gracias por atendernos. Buenos días. Gracias, buenos días. Hasta luego. Bueno, la migración para las organizaciones criminales es simplemente un inmenso negocio. La Interpol acaba de hacer una operación contra la trata de personas, el tráfico de migrantes en ese continente. Se han detenido a 257 personas, 163 víctimas potenciales se han rescatado y se ha detectado en 69 países a 12.000 migrantes irregulares. En esta operación han colaborado prácticamente todos los países latinoamericanos, en Europa, España, Francia, también Estados Unidos, principal destino de las rutas de aquel continente. Bueno, y lunes, otra ONG, Entre Culturas, va a hablar sobre las mujeres y su papel, también sus circunstancias en las distintas rutas migratorias. Hablamos con Clara Esteban Rodríguez, técnica de incidencia política de Entre Culturas. ¿Qué tal, Clara? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. ¿Qué tal? Muchas gracias. Oye, Clara, ¿se puede decir que las mujeres son doblemente víctimas por su condición de migrantes y por su condición de mujer? Bueno, efectivamente, como se podría decir con un pequeñito matiz, que es que creemos que las mujeres no somos víctimas y las mujeres migrantes no son de por sí víctimas, sino que se las convierte en víctimas, ¿no? No somos personas vulnerables, sino que se nos vulneraliza, y no son personas invisibles, sino que se las invisibiliza. Pero efectivamente, en este caso, todas estas situaciones son más duras sobre las mujeres que migran, porque la intersección entre la violencia y discriminación que se vive al ser migrante y que se vive al ser mujer afecta más duramente contra ellas. Y además, no solo doblemente, porque no es una situación que se sume, sino que se interrelaciona y se transforma y genera distintas situaciones de vulnerabilidad que no son simplemente la suma de las dos discriminaciones, sino que son algo más que ello. Vale, entiendo que ustedes contemplan este problema como un problema común a todas las rutas migratorias, en las cuales no sé si las mujeres suelen viajar o moverse con la protección de parejas, de familiares, o van ellas solas, individualmente. Bueno, pues al final, claro, las migraciones y las personas migrantes no son un bloque único y homogéneo. Obviamente cada persona tiene su historia y tiene sus circunstancias, pero sí que queríamos visibilizar que hay algo común a todas las rutas y algo común a todas las mujeres que migran, que es esta mayor riesgo de exposición ante las violencias basadas en género. Cada vez hay más mujeres que migran solas. Esto sí que es una tendencia que se ha detectado en los últimos años. Sin embargo, sigue habiendo muchas de ellas que obviamente pues bueno, lo hacen en familia, lo hacen con sus hijos, con sus hijas.
En los dos flujos que hemos analizado en nuestro último informe, Invisibilizadas mujeres migrantes en el cruce de fronteras, que son el flujo desde Centroamérica pasando por México y hacia Estados Unidos, y por otro lado el que viene desde África subsahariana pasando por Marruecos hasta España, sí que hemos detectado varias tendencias en común, que son pues las mayores violencias, como decía, a las que se exponen las mujeres en todos estos momentos. Desde cuando ellas en su país de origen tienen que tomar la decisión, o se ven forzadas muchas veces a tomar la decisión de abandonarlo y de emigrar, hay veces que las desigualdades de género incluso determinan esta decisión, la determinan o no, siempre la van a afectar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando una persona tiene que escapar de una situación de pobreza, está demostradísimo que la pobreza afecta más duramente a las mujeres. Durante los tránsitos, todas las personas migrantes se exponen a tremendos peligros en las rutas, ¿no? Lo estamos viendo con las llegadas a las Islas Canarias y con todas las personas que se quedan por el camino. Esto además es una consecuencia directa de las políticas migratorias que tenemos desde los países del norte. Lo mismo pasa en México, lo mismo pasa en el Darién, donde miles de personas mueren, consecuencia de las políticas que se promueven desde Estados Unidos. Para las mujeres, de nuevo, son aún más peligrosos estos tránsitos, porque sumados a estos peligros se añaden las violencias basadas en género que sufren de sus compañeros de viaje, de otras personas migrantes, de las poblaciones donde pasan, de la policía, de las autoridades. Todas ellas están expuestas a más riesgos, como también, por ejemplo, es el caso de la trata de seres humanos. Además, y ya para terminar, esto no acaba aquí, sino que una vez que se han pasado las fronteras, si es que se consiguen pasar las fronteras, llegamos al país de destino y no se ha acabado el tránsito todavía. El camino no acaba una vez que hemos llegado, en este caso, a España. Porque aquí también tienen que enfrentar discriminaciones más exacerbadas, derivadas de su condición en mujeres, ¿no? La discriminación hacia las mujeres en España existe hacia todas las mujeres, pues imagínate hacia el caso de las mujeres migrantes, que también tienen que enfrentar racismo, aparte del machismo que caracteriza a nuestras sociedades y a muchísimas otras, por no decir a todas. Bueno, pues es otra cara concreta de la inmigración a la que queríamos también atender en esta mañana, la que sufren las mujeres en este tránsito. Clara, muchas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a ti, Roberto. Bueno, luego seguiremos viendo perspectivas distintas sobre el fenómeno migratorio en este Día del Migrante, pero nos vamos a centrar también en una buena noticia hoy que nos lleva a la isla de La Palma. Por fin, después de más de 2 años desalojados, los vecinos de varias calles de Puerto Naos, en el municipio de Los Llanos, podrán volver a sus casas. No serán todos porque la concentración de gases impide aún la vuelta segura a todas las casas, pero los dueños de 139 viviendas podrán regresar desde hoy. Puerto Naos dejará de ser un pueblo fantasma. Hoy es un día especial para 140 familias de Puerto Naos en La Palma porque van a poder volver a sus casas 2 años después del final de la erupción volcánica, en concreto a la zona de los Lajones y con medidas de precaución, como un medidor oficial y una aplicación móvil por si acaso. Ahí está nuestro compañero Javier Sánchez. Cuéntanos, Javier. Pues estamos en los Lajones, donde a partir de este lunes ya se va a poder comenzar a entrar siempre y cuando reciban esa llamada del Secopim para que se pongan en contacto con estas personas, con propietarios, con gente que vive aquí, con inquilinos, para poder activar esa aplicación, tener ese medidor y firmar un protocolo para ya poder entrar. Probablemente no lo hagan desde hoy, probablemente pasen unos días para que la gente pueda entrar. Esta es una zona eminentemente turística y con una de estas inquilinas de esta zona de los Lajones nos encontramos. Ella es Pina Fenu, ella es natural de Sardeña, es natural de Italia. Bueno, Pina, me imagino que cómo es esta zona de los Lajones, que antes tenía mucha más vida. Bueno, ahora mismo se encuentra en una situación en la que no hay nadie. Bueno, ¿cómo se convive con esta situación? Yo vivo muy bien. Yo vivo bien porque estoy en mi casa, tranquila. Es verdad que no tenemos servicios para ir a la tienda a comprar algo, tengo que ir a Los Llanos,
pero prefiero eso que estar en un apartamento pequeño donde yo lo llamaba apartamento de Barbie porque de verdad muy pequeñito, y estar en mi casa que es mucho más grande, tengo mucho más espacio también, que soy sola, pero me encuentro mucho más a gusto estando aquí, estar en un lado de la isla donde la temperatura es mucho mejor que en el lado de Santa Cruz, que ahí hace más frío, más viento. Yo no soporto el viento. Por una cuestión de salud, yo soy mucho mejor aquí en Puerto Naos que estar en el otro lado de la isla. Si no podía volver a mi casa, ya he decidido de irme de la isla. Hay que recalcar que Pina es una de las pocas personas, quizá la única, que está viviendo de forma permanente en los lagones hace 2 meses con sus medidores, con su control, pero que ahora ya sí puede solicitar este QR de largo recorrido, de largo tiempo. Sí, creo que sí. Pero bueno, yo siempre cuando he entrado he pedido un QR para entrar. Siempre, últimamente nos han dicho que podíamos pedirlo por 2 meses y yo ahora lo tengo vigente hasta el 31 de enero. Entiendo que con ganas ya de que la gente vuelva, ¿no? De poder volver a hacer un poco de vida ya en común con otros vecinos, ¿no? Bueno, ya veo que hay otra gente que vive ahí de hace mucho más tiempo que yo. Son poquitos días. Ellos viven aquí, hay gente que vive aquí de hace 6 meses, de hace 3 meses, de 4 meses, depende. Hay gente que vive aquí y se va a trabajar y vuelve por la tarde. Y muchas veces nos encontramos ahí en la avenida paseando o cuando vamos a la playa. Claro, no vamos a Playa Chica porque sabemos que ahí es zona restringida, hay un medidor de gas cerca del restaurante Las Olas, vamos un poco más lejos para no crear problemas con nadie. Muchas gracias, como decimos, Pina Fenu. Ella ya está residiendo, de hecho, en la zona de Los Lagones, está tomando sus medidas de seguridad, tiene varios medidores para cualquier circunstancia y también suele pasear por la zona de Puerto Naos con otros vecinos del lugar que se están quedando en la zona de Puerto Naos. Lo hace evidentemente con los riesgos que eso pueda llegar a conllevar, pero bueno, han decidido convivir en esa situación. Bueno, y aparte de estas personas ya otras muchas van a poder volver a este lugar, a este enclave, al que ojalá dentro de muy poco se pueda ya permitir la entrada al resto de personas, de residentes en este lugar. Bueno, nos vamos al exterior, de nuevo, hasta México. Un ataque en la localidad de Guanajuato deja al menos 12 muertos y una decena de heridos. Se ha convertido en el estado con más homicidios del país. 12 personas han fallecido este domingo tras un ataque a una fiesta navideña en el estado de Guanajuato, en el centro de México. En los últimos años se ha convertido en uno de los estados más violentos por los enfrentamientos entre poderosos grupos narcotraficantes. Primero que se dieron como detonaciones como de así graneados, unos 4 o 5 balacitos y después ráfagas fuertes, fuertísimas. Yo pensaba que eran el chorizado de las fiestas. Ajá. No. Pero que era una fiesta, ¿no? Era una fiesta. ¿Posada qué? Creo que sí era posada, dicen que según eran puros jovencitos. ¿Sí? ¿Cómo no? Sí, pues claro que se gusta así, atracar la puerta con seguridad y todo eso allí, pero sí. Y andaban aquí en la calle, aquí enfrente, aquí, pues gente que andaba herida y corriendo para allá y para acá. Y pues mi hermana ahí estaba viviendo ahí con casa de mis papás ahí. Aquí está la sangre ahí, que venían heridos aquí, por aquí. Y pues sí. Y pues uno sí se asusta porque aquí el pueblo es tranquilo. El ataque se produjo cuando un grupo armado abrió fuego contra las asistentes que participaban en las posadas, celebraciones previas a Navidad. Las autoridades comunicaron que también hubo una decena de heridos que fueron trasladados a los hospitales. No es el único ataque que ha sufrido este estado en los últimos años. Encabeza la lista con más homicidios de México. De violencia como esa, que ahora se da incluso en lugares que hasta ahora eran considerados tranquilos, huyen miles de personas. Su motivación no es tanto el sueño americano de llegar a Estados Unidos, sino simplemente salvar la vida. Las rivalidades entre grupos del crimen organizado en México han expandido sus campos de batalla a partes del país que antes estaban en calma, lo que está ocasionando, según los expertos en migración, el mayor éxodo de familias mexicanas en la historia moderna. Hemos llegado algo complicado y pues como no tenemos
algún antecedente va aquí, que hayamos hecho algo malo, pues hasta ahorita nos dieron el permiso y vamos a luchar por el asilo. Unos 180.000 migrantes y solicitantes de asilo mexicanos cruzaron la frontera hacia Estados Unidos durante los últimos 12 meses, 4 veces más que el año anterior, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Cuenta el director de Educación y Defensa de la Iniciativa Fronteriza Quino, Pedro Velasco, que no buscan siquiera el sueño americano, sino huir al único lugar que consideran seguro. Por eso huyen a Estados Unidos. Por las amenazas, por lo que se vive allá. Ya no, bueno, al menos ya no tenemos pensado en volver por un tiempo, por lo mismo. Por ahorita estamos esperando a ver qué tal, a ver si podemos ingresar a los Estados Unidos. Una encuesta de 2022 realizada por la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU a más de 500 mexicanos que se mudaron al norte de México reflejó que el 90% había huido de la violencia y la extorsión. Pues en ese país, en México, concretamente en la localidad de Tenosique, en el sur, cerca de la frontera con Guatemala, está el refugio La 72. Lo gestiona la comunidad franciscana y brinda atención y algo de paz a las personas refugiadas que han pedido asilo. Reciben en torno a 15.000 personas cada año. Muchas vienen de países de Centroamérica que huyen, como decimos, de la violencia. Ella es un amor con él. Bueno, pues vamos hasta este lugar, concretamente hasta la 72. David Ruiz Pérez es coordinador del área de derechos humanos del albergue para migrantes de la 72. ¿Qué tal? Buenos días, David. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias, sobre todo por el cambio horario. Le hemos hecho madrugar muchísimo. Hoy de verdad que le estamos muy agradecidos por el esfuerzo de atendernos. Aquí encantado, con todo el ánimo y con todo el gusto. Bueno, ustedes están en la frontera mexicana, ¿verdad? Con Centroamérica. A esa frontera llegan 16.000 personas al día. ¿A cuántas tienen ustedes capacidad para atender? Bueno, de manera general nosotros tenemos el albergue instruido en dos partes, tanto las personas que vienen de tránsito como las personas que se quedan a pedir el proceso de refugio. Entonces, más o menos las personas que se quedan a pedir refugio en grupos familiares solo tenemos capacidad hasta de 600 personas. Pero en la práctica, honestamente, debemos de tener un poquito más de 600 atenciones al día. Porque hay muchas personas que no necesariamente llegan a quedarse, pero como está la asesoría legal gratuita, se acercan al albergue para ser instruidos. Claro, ¿y qué atención le prestan, aparte de esa asesoría legal que comenta? Bueno, más allá de todo, nosotros somos el único albergue que está en el sur. Entonces, dentro de las principales funciones que tiene el albergue es la asistencia humanitaria. Se les da alimento, hospedaje, se les da acompañamiento legal, se les da acompañamiento psicológico y médico. Digamos que el albergue tiene como un compendio de convenios con otras organizaciones con los cuales los profesionales nos llegan a apoyar ahí todos los días al albergue. Claro, ¿y cómo se sustentan ustedes? Aquí en nuestro país es la administración pública la que está detrás de buena parte de la atención a los migrantes. ¿Allí también le prestan ayuda a las instituciones o tienen que buscar sus donantes, sus patrocinadores por otra parte? Sí. Principalmente nosotros nos apoyamos de donaciones. En este caso, por ejemplo, estamos en un proyecto con una organización precisamente ahí en Europa que se llama Manos Unidas de España. Más o menos se van creando proyectos y en base a esto nos vamos poniendo como metas, ¿no? Para al fin y al cabo seguir recibiendo donaciones. La realidad de todo es que, como siempre decimos en la 72, todas las donaciones son bienvenidas, todas las manos que se puedan son bienvenidas, porque aquí día a día es trabajo, día a día es sostenernos precisamente de todo, cada granito de arena que nos estén dando, cada granito cuenta. Motivaciones para migrar hay muchísimas, pero quizá de Centroamérica, que es de donde procede la mayoría de personas que ustedes reciben, la mayor motivación, como hemos oído, es la violencia, ¿verdad?
Sí, así es. Sí, básicamente en el albergue la mayoría de personas que recibimos son de Centroamérica. Igual hay personas de otros continentes, pero en su mayoría, como bien mencionaban hace unos momentos, es más que nada por la violencia generalizada que hay en esos países, por el crimen organizado, por mencionar algunos tipos como lo son las tan mencionadas maras, ¿no? Sobre todo que radican mucho en el centro del país. Entonces, en su mayoría sí vienen más con esa necesidad de pedir protección internacional, que ya queda un poquito más secundaria esta idea, ¿no? Que veníamos diciendo del tan ansiado sueño americano. Ya hoy por hoy es algo secundario. Lo principal hoy es resguardarte de cualquier peligro que que está en tu país de origen. Claro, de hecho el nombre de la 72 precisamente rememora una masacre en la zona, ¿no? Sí, bueno, la masacre de la 72 viene siendo en Tamaulipas alrededor del año 2010. En base a eso es que se inspira el nombre de la 72 Hogar Refugio para Personas Migrantes. Pero precisamente con esa temática de nosotros siempre, más allá de llamarlo albergue, nos basamos como de llamarlo como una casa, ¿no? Porque finalmente queremos que las personas se sientan acogidas, se sientan refugiadas y que sientan ese espacio seguro para todos y todas. Claro, ellos buscan seguridad. Declaraciones como la que hemos escuchado hoy, no sé si estará al tanto del expresidente Trump diciendo que va a deportar al mayor número de personas, que va a cerrar las fronteras o volver con el muro. ¿Usted cree que esto echa para atrás a estas personas en su intención de huir de su país? No, la realidad de todo es que parece un poquito diferente la idea que traen las personas precisamente que vienen transitando. Muchas veces ni siquiera tienen acceso a toda esta clase de información. Son pocas nacionalidades las que tienen un contexto un poquito más en políticas exteriores o política internacional, como algunas personas ya un poquito más de Sudamérica, Colombia, Venezuela, que vienen con esa idea de qué es lo que está pasando en las noticias. Pero más que nada las personas que vienen de Centroamérica vienen con esta idea precisa de pedir asilo, sí o sí, más allá de todos los rumores que se vienen creando en el tránsito, porque de eso es lo que se basan más ellos para ver qué parte de las fronteras de México ingresar o para ver por qué parte de las fronteras de Estados Unidos ingresan. Sí, es mucho la influencia de desinformación que se da alrededor de todo el camino, y es parte de nuestro trabajo precisamente, sobre todo actualizarlo en las leyes más que nada mexicanas para no caer precisamente en esa desinformación con polleros, el narcotráfico o hasta la misma migración, el mismo Instituto Nacional de Migración aquí en México. Bueno, pues David, no son las 6 de la mañana todavía ahí en México donde se encuentra. Empieza a despertar la 72 y me imagino que tiene por delante un día de duro trabajo. Muchas gracias de verdad por habernos atendido. A todos. Gracias a ustedes, un gusto saludarlos desde aquí, desde México. Un saludo. Bueno, vamos con otro asunto. El presidente Joe Biden está a salvo después de que un coche chocara contra un todoterreno de su comitiva. La verdad es que no le pilló ni cerca, pero llama sobre todo la atención, ahí ven a Joe Biden entrando en su coche, pues bueno, el mal trago que tuvo que pasar el hombre que se vino a chocar precisamente contra la comitiva presidencial. Él estaba en el vehículo con su mujer y ahí ven como la comitiva de seguridad inmediatamente rodeó y apuntó con sus armas a esta persona que se saltó una intersección y de repente todo el mundo pensó que podía ser un presunto terrorista o un atentado contra el presidente Joe Biden. No ocurrió nada, por suerte. Bueno, enseguida llegan nuestros compañeros de Ponte al Día. Pedro, Wendy, ¿qué tienen preparado para hoy? ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días. Pues en tan solo unos minutos comenzamos Ponte al Día aquí en Televisión Canaria y lo haremos desde el barrio de Piletas, en Las Palmas de Gran Canaria. Recuerden esos vecinos, esas imágenes, vecinos asediados por los mosquitos. Lo denunciaron aquí en Ponte al Día y tras esa denuncia, Salud Pública determinó que esos mosquitos correspondían a la variedad Aedes aegypti, un molesto y peligroso insecto para el que ya se trabaja en su erradicación. Vamos a estar allí para comprobar cómo se están desarrollando esos trabajos. Y un equipo de este programa ha realizado una ardua investigación sobre la reventa de entradas para el encuentro entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Fútbol Club Barcelona. Les hablamos de reventa
con precios completamente desorbitados, descomunales. Vamos a hablar con un abogado sobre las claves de este tipo de negocio. Y ya estamos ya muy pocos días de la Nochebuena, de la Navidad, y las empresas de paquetería están a pleno rendimiento para que todas las peticiones a Papá Noel y también a los Reyes Magos lleguen en tiempo y forma. Vamos a comprobar cómo están desarrollando esa intensa labor y también vamos a analizar los obstáculos a los que se enfrentan en esta compleja campaña. Hablas de esas peticiones de cara al Día de Reyes, el 25, y nosotros nos vamos a preguntar hoy, ¿esos pajes reales, esos elfos, realmente compran esos regalos de forma responsable? Hoy en nuestro programa vamos a abordar el término del niño hiperregalado. Muy atentos en casa porque en tan solo unos minutos comenzamos nuestro Ponte al Día de hoy arrancando semana. Hasta ahora. Bueno, vamos hasta Argentina, donde se han vivido horas complicadas por el paso de una tormenta que ha dejado además varios fallecidos. Emilia. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Pues sí, nada más y nada menos que 13 personas han perdido la vida tras el paso de un fuerte temporal en la ciudad costera Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. Otras 2 personas también han perdido la vida en Uruguay, precisamente por la misma tormenta eléctrica, que llegó con rachas que llegaron a superar los 150 kilómetros por hora. El techo de un pabellón se desplomó por completo mientras se celebraba una competición de patinaje. Fue ahí donde se produjeron esos fallecidos. Árboles, farolas y hasta aviones de 5 toneladas fueron movidos como si de hojas de papel se tratara. La ciudad, que permanece mayormente sin servicio eléctrico, en la ciudad se registraron 96 voladuras de techo y unos 1000 árboles caídos y hay 280 personas evacuadas. Y en Australia siguen coleando los efectos del exciclón tropical Jasper, que como estaba previsto ha dejado inundaciones importantes en las principales ciudades turísticas a lo largo de la Gran Barrera de Coral. Esta zona que ven es Cairns, a vista de dron. La lluvia dejó allí varias localidades aisladas, hasta 300 rescates se llevaron a cabo de personas que estaban en los techos de sus casas. Cayeron más de 600 litros por metro cuadrado en 40 horas. Eso es más del triple del promedio de un mes de diciembre. Cantidades de récord, desde luego. Y claro, con esas cantidades y esas inundaciones no es difícil encontrarse con ejemplares como este que van a ver paseando o más bien navegando por las calles. Se trata de un cocodrilo de casi 3 metros de largo que se coló por un desagüe inundado. Los residentes locales buscaban durante horas al bicho ante el peligro que suponía que campara a sus anchas por la zona, y finalmente fue capturado y llevado a un centro de detención hasta que disminuyan las aguas y puedan devolverlo de nuevo al arroyo. Y en China el protagonismo lo tienen las nevadas. Sigue nevando y sigue interrumpiendo el transporte en muchas ciudades del este de China. Largas colas de coches en las carreteras casi sin moverse debido a las placas de hielo. Las escuelas de Pekín siguen cerradas. Las clases se están llevando a cabo de forma online desde que empezó esta ola de frío hace ya una semana. Los meteorólogos apuntan a que va a continuar también esta semana con temperaturas de 15 grados bajo cero. Y claro, algo hay que hacer con esta nieve. Por ejemplo, un muñeco de nieve de unos 18 metros de altura, con una sonrisa que da la bienvenida a todo aquel que se acerca a esa ciudad, a la ciudad de Harbin, al noreste de China. Todo un éxito, la helada escultura. Además, tardaron una semana en hacerla 100 trabajadores. Bueno, vamos a huir del frío. Emilia, volvemos a Canarias. ¿Con qué tiempo? ¿Qué es lo que nos espera esta semana? Bueno, pues aquí lo que hemos tenido es viento. De hecho, seguimos todavía en alerta en El Hierro, en La Gomera y en Tenerife por esas fuertes rachas de viento, porque en las últimas horas han soplado con intensidad, pero afortunadamente tenderán a amainar en las próximas horas. Vamos con la imagen de satélite porque hoy tenemos una imagen bastante más limpia de lo que la hemos tenido en días anteriores. Ya sin calima, se ve restos al sur, pero ya no afecta a las islas. Con nubosidad de tipo bajo, fíjense cómo se acumulan esas nubes en torno a los 1.300 metros de altura, se acumulan por el relieve en La Palma, en El Hierro, en puntos del interior de La Gomera, nordeste de Tenerife, interior de Gran Canaria, en algunos puntos también de Fuerteventura, Lanzarote, pero en general está siendo un día bastante despejado, aunque se ha notado el fresquito por la mañana, el día despejado, pues el calor se escapa a la atmósfera y las temperaturas durante la madrugada han sido frescas. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? Vamos a ver primero cómo han estado las últimas horas de rachas de viento bastante intensas. Fíjate, en Malpaso la máxima 108 kilómetros
kilómetros por hora. Estaba previsto, de hecho, el Hierro todavía sigue también en aviso amarillo hasta la 1 del mediodía. Y en el resto por encima de los 70 kilómetros por hora en general, salvo en Lanzarote y en La Graciosa, donde rondaron los 50 kilómetros por hora. Pero en general han sido rachas de viento importantes, que algún mobiliario urbano ha desplazado. Y para muestra un botón, lo podemos ver también en imágenes que nos llegaban desde La Gomera. Fíjate, estás viendo imágenes de la playa de La Cueva. El oleaje ha sido muy importante en las últimas horas. Las olas han superado los 2,5 metros de altura. Además, con el añadido de ese mar de viento, pues todavía esa altura se ha visto superada, como podemos ver incluso ahí en San Sebastián de La Gomera, en esa playa de La Cueva, que ha sobrepasado incluso el monumento ese de la antorcha olímpica. Imágenes impresionantes que captaba Meteo La Gomera. Digo, ¿qué va a pasar en las próximas horas? Bueno, pues hay un cambio en el tiempo. De momento el viento del este va a cambiar, va a soplar del nordeste. Las temperaturas no van a experimentar grandes cambios, como mucho las mínimas subirán ligeramente durante la próxima madrugada, pero el viento que va a predominar va a ser el del nordeste, con un potente anticiclón que tenemos situados por encima de las Azores y que enviará en las próximas horas nubosidad de tipo bajo, unas condiciones pues relativamente normales. ¿Y esto en qué se va a traducir? Pues mañana se va a traducir en intervalos nubosos de tipo bajo, sobre todo en la cara norte de las islas con mayor relieve. A última hora de la tarde, ese viento que va a ir perdiendo intensidad podría hacer que se formen nubes de evolución en la cara este de la isla de La Palma, y alguna gotita se podría escapar, pero no será lo predominante, porque mañana vamos a tener bastantes ratos de sol, sobre todo en el sur de las islas, con viento, como digo, del nordeste de flojo a moderado, situación marítima estable con marejada en las costas del norte y temperaturas rondando los 21-22 grados, temperaturas bastante más frescas que las que hemos tenido también la semana pasada. Y puede que, Roberto, de cara al jueves o viernes tengamos alguna precipitación más, un poquito más generosa, que ya va siendo hora. Ya toca, Emilia, es verdad. Vamos a ver. Bueno, gracias, Emilia. Mira, vamos a terminar hoy con unas imágenes de esas que te gustan a ti, que les van a hacer mucho pensarse dos veces eso de decir hace mucho frío. Porque para frío lo que pasan en esta ciudad se llama Khabarovsk, es una ciudad rusa situada en el interior, en la frontera con China, y allí se han dado cita varios escultores del hielo, porque desde luego materia prima no les falta para celebrar incluso un congreso en Harbin, esto ya es en China. Esculturas que hacen con el material que tienen, ya les digo, de sobra en la zona, el hielo. Con estas imágenes les dejamos. Volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Adiós.